Desabastecimiento, crisis por ausencia de combustible, empresas que empiezan a cerrar por falta de insumos y por lo tanto que por ese desabastecimiento se empieza a generar una crisis económica. Eso es lo que estamos viendo con el anuncio de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, que por el paro de camioneros que se está dando en el sur de Chile, solo quedarían 5 días de combustible para todo lo que es el sur de Chile, todo al sur del Biobío. Y que particularmente habían llegado a un acuerdo entre el gobierno de Boric con los camioneros para parar este paro que habían hecho, pero que ellos acusan que no se cumplió el acuerdo, Boric, y por lo tanto retiraron el acuerdo. Va a continuar el paro, estando tan solo a 5 días, al momento que salga este video, tan solo 4 días, para que se acabe el combustible en todo el sur de Chile, y anunciaron mano dura por parte del gobierno. Van a usar las querellas respectivas con lo que se llama la Ley de Seguridad del Estado, y posiblemente se envíe a la policía o militares para sacar a los camioneros por la fuerza. Que es bien curioso porque en estos casos no tiene problema en utilizar la fuerza muy dura, pero en caso de las muertes, quemas y ataques que están en la Araucanía, parece que ahí es puro diálogo. Curioso, ¿no? Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle a la suscriptora Olga Macaya, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Radio Cooperativa informó, y que esto también le dieron retweet en Twitter al momento que estoy hablando, esto fue hace tan solo unos minutos, entonces ni siquiera han escrito artículos, que dentro del gobierno de Gabriel Boric se habría hecho un anuncio. ¿Cuál es este? Y cito: ante el incumplimiento de camioneros forestales de desbloquear las rutas del Biobío, gobierno cortó el diálogo, retira el acuerdo firmado ayer en Los Ángeles y procederá con querellas por Ley de Seguridad del Estado con nombre y apellido de responsable, informa Cooperativa. Y Cooperativa le dio retweet y like a esto. Sabemos que es verdad porque ellos mismos lo informaron. Ahora, ¿en qué consistía este acuerdo? Es algo que mencionamos el día de ayer de esto que se llamaba el estado de excepción o estado constitucional intermedio, que era una figura bien rara que no muchos tenían claro qué era, que significaba enviar al sur de Chile, en la provincia de Arauco, como también en la Araucanía, militares para apoyo, pero sin un estado de excepción. Entonces era una cosa media rara. Y se había hecho este acuerdo para terminar con este paro de camioneros. Pero el gobierno de Boric anuncia que no, ellos no cumplieron con el acuerdo porque no terminaron el paro. Así que como no cumplieron, se acabó el acuerdo, chao con esa posibilidad, mano dura con los camioneros. O sea, enviar a la policía o militares para sacarlos ahí del lugar. Y realmente no es nuevo esto porque el gobierno Boric ya había dicho hace unos pocos días que estaban considerando utilizar la Ley de Seguridad del Estado por la paralización de la Empresa Nacional del Petróleo, la empresa estatal que fija por ley el precio del combustible y que por ley es la que recibe el combustible del exterior. Entonces aquí tenemos una cosa que aumenta los precios artificialmente, que es tener a ENAP como intermediario. ¿Por qué? Porque el Estado gana mucha plata fijando los precios artificialmente del combustible. Por eso cuando en el mundo entero el combustible está en un precio bajísimo, ¿se acuerdan? Aquí en Chile no bajó. Porque ENAP fija los precios por ley. Están fijados artificialmente, fijación de precios hacia arriba. O sea, hacer más caro de lo normal las cosas para que así el Estado gane plata. Y es un intermediario, por lo tanto, para eso. Entonces, como está paralizado y eso afecta a la Empresa Nacional del Petróleo, que además tiene muchas pérdidas a nivel histórico, y el año pasado tuvo utilidades, pero solo porque han fijado el precio artificialmente alto en perjuicio de la población común y corriente, bueno, no descartaban esta Ley de Seguridad del Estado. Y efectivamente, la van a aplicar ahora. Ahora esto se da también en un contexto de que este paro está teniendo un efecto de presión real. Por ejemplo, la papelera anunció que iba a detener la operación de sus plantas si no se para el paro de camioneros pronto, porque no le estaban llegando insumos. Entonces que por el paro iban a tener que detener también la producción de sus empresas. Al mismo tiempo, ENAP anunció que suspendió las operaciones de producción y de recibir petróleo desde el extranjero y por lo tanto en el Biobío y por este paro, y que como había una alerta por esto y como no estaba por el paro pudiendo hacerse mucho, solo quedaba combustible, o sea benzina, para 5 días, en el momento que este video va a salir 4 días, para todo el sur de este país. Todo lo que está al sur del Biobío solo tiene combustible, del momento que sale este video, para 4 días más. Podrán imaginarse la catástrofe que se va a dar
si es que no hay combustible. Los alimentos no se pueden transportar, medicamentos, insumos médicos, ropa, maquinaria, producción de petróleo, suma y sigue. Si no hay combustible, los autos pararían de funcionar, camiones igual. Entonces, si no hay combustible, digamos que todo lo que está al sur del Biobío, lo que incluye también la Araucanía, Magallanes, suma y sigue, van a pasar por una crisis importante, ¿no? Pero parte de los paros que hacen esto es para hacer esa presión. Y en gran medida es por toda la violencia que se da en el sur y tantos gobiernos han ignorado. Entonces, por eso que está anunciando esto de la mano dura, ¿no? Ahora, uno podría pensar que tanto que hablan de diálogo, y parece que es diálogo con algunos y no con todos, porque mano dura y posiblemente enviar militares contra los camioneros por el momento de que se trata de la violencia que es en la Araucanía, no, hay puro diálogo, súper consistente en este gobierno. Uno podría pensar que podrían, porque es una petición razonable ante el paro camionero, cumplir con la petición, porque la petición es súper simple, es temas de seguridad. No creo que sea una imposibilidad eso. Y tomando en cuenta la voluntad de la población de la Araucanía, que en plebiscito ha dicho que quiere que se dé ese tipo de seguridad, no debería ser un problema, ¿no? La única razón por la cual no quieren cumplir con esto es porque ideológicamente el gobierno de Boric no quiere seguir ese camino. Pero ellos ya intentaron ese camino de diálogo. Y bueno, lo intentaron, pero fracasó. Fracasó, por algo incluso sin esta presión estaban enviando más subsidios para gasto en seguridad, más carabineros, más militares, más drones. Pero aún así hacen esto. Entonces, vamos a ver cómo crece esto, pero empieza a sonar un poco conocido eso de desabastecimiento, paros de camioneros, problemas con empresas, suma y sigue. Y vamos recién en el segundo mes de este gobierno. Y ya está pasando esto. Peligro de desabastecimiento en el sur de Chile por paro camionero a nivel nacional, pero que se enfocan principalmente en el sur. Y este tipo de amenazas. Por un lado, esto no necesariamente tendría que pasar si es que por un lado se hubiera más seguridad, pero por otro también hay que tomar en cuenta que esto solo se da por la concentración del combustible que hay en Chile, que es la empresa nacional del petróleo, porque toda local donde se compre benzina, donde haya que echarle al auto, por ejemplo, o al camión, etcétera, tiene que trabajar con ENAP. ENAP es del Estado, existe desde la década de los años 30, una empresa estatal con puras pérdidas a nivel histórico, exceptuando uno que otro caso, pero en general pura pérdida. Y en gran medida se puede hacer este nivel de paralización porque hay un monopolio que es artificial, creado por el Estado, por ENAP. Si no estuviera ese monopolio, habría otras empresas que dirían, no, tranquilo, tenemos otras refinerías, tenemos otros lugares establecidos y estamos recibiendo petróleo del extranjero. Como pasa en países donde hay competencia en esto. Pero como en Chile tenemos un monopolio en el tema de ENAP, que es el intermediario necesario, bloquean ENAP y, bueno, se para todo, porque está solo ENAP, monopolio del Estado. Y además está el tema del combustible, que está en precios tan altos, y que eso también es parte de la queja que se da, y eso también es culpa del Estado. Porque más del 55% del precio del combustible es puro impuesto, entre el impuesto específico al combustible y además el IVA, 19% es IVA, el resto impuesto específico al combustible, más de la mitad del precio es puro impuesto, y además de eso, como ENAP fija por ley el precio del combustible, no es un precio natural, ahí está eso del precio de estabilización, en la práctica eso es para joder a la población, inevitablemente eso también aumenta los precios. Entonces, en gran medida, toda esta crisis, toda, es culpa del Estado y de los políticos. Porque en gran medida, lo de la Araucanía continúa por complicidad del mundo político y por no seguir la voluntad de la población local de la Araucanía, que hace tiempo, si dependiera de ellos, esto se habría solucionado. El precio del combustible es tan alto por los impuestos, regulaciones y por la empresa estatal que fija los precios a nivel del combustible. Entonces, esto es todo un problema artificial, no tiene nada de natural. Pero ahí continúa. Y en vez de arreglar el problema de fondo que significaría cerrar ENAP o privatizarla, cortar los gastos en esa área, dar seguridad en las zonas locales o permitir que los habitantes locales de la Araucanía en un plebiscito vinculante de democracia participativa tomaran las decisiones, en vez de tomar todos esos caminos que serían los correctos de descentralización, de autonomía local para decidir cómo resolver el problema, que ya sabemos cómo lo resolverían en la Araucanía, pero es su decisión soberana, ¿no? Y también de cortar ENAP y de esa manera que baje sustancialmente el precio del combustible a la vez que se cortan esos impuestos, y al bajar el combustible bajaría todo, porque todas las cosas requieren combustible para ser llevado de un lugar a otro. En vez de hacer todo eso, ¿qué decide hacer? Diálogo con aquellos que queman cosas, matan personas y hacen ataques en la Araucanía y en la provincia del Biobío, y por otro lado, militares, mano dura, contra aquellos que se quejan por esa inseguridad y por el precio del combustible que el mismo Estado ha generado que esté artificialmente alto. Es distópico, es terrible, es realmente terrible.
Y lamento que cada vez continúan aún más este tipo de políticas. ¿Pero qué se puede esperar? En realidad, lo que está haciendo Boric ahora no es nuevo. Algunos dirían, es que Boric en particular. No, el gobierno de Piñera también era así. Y el de Bachelet. Y antes esto pasaba con Lagos o con Frey, también era lo mismo. Entonces, es una continuidad. Y sea tanto de la izquierda o de la derecha, del duopolio, de cualquier sector, se continúa en esa tendencia. Y en vez de empezar a darle mayor autonomía al ciudadano, a las regiones, o de las decisiones a nivel local para solucionar esto, o de evitar que el Estado empiece a generar estas burbujas artificiales de precios con todas sus regulaciones, impuestos y empresas estatales que fijan los precios por ley para arriba, bueno, deciden continuar con eso y joder al ciudadano común y corriente. Porque al final con esto, los únicos que salen perjudicados son los habitantes de la zona sur que están sufriendo ataques de manera permanente y también el resto de la población que están los precios altísimos por culpa del Estado y sus jugadas artificiales con impuestos y fijación de precios hacia lo alto, en beneficio del Estado, por supuesto. Lamentable. ¿Pero qué creen de esta situación? ¿Qué les parece esto de la mano dura contra los camioneros? ¿Y creen que la solución sería cerrar ENAP o privatizarla a la vez que se elimina el impuesto al combustible y permitir que la población local en la Araucanía y la provincia del Biobío decidan qué hacer para resolver la crisis que tienen hace tiempo en esa zona? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.